inicio con la pregunta. Escuché una entrevista que te hicieron donde hablabas de que algo que te hizo ver a México diferente es cuando viviste en Canadá, en Montreal, por ahí del 2011 y en el 2012. Y no sé si recuerdes lo que dijiste en la entrevista sobre este caso en Montreal, que un caso de corrupción, citabas que el alcalde de Montreal se había ido a cenar a un restaurante y pagó $120 y lo corrieron porque un regidor lo cachó. Algo así más o menos es el caso así. ¿Es correcto eso? Julio, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a toda la gente que está en tu audiencia y debo decir también y reconocer que fuiste muy claro. Yo entiendo perfectamente que como tú lo dices, nos consideramos antítesis en nuestra forma de pensamiento y bueno, me da mucho gusto que sepas de ese tema. No es ese tema específicamente, Julio, el que marcó mi participación como ciudadano. Eso lo confirmó el poder de la ciudadanía, porque como tú lo sabes, a veces la gente nos quisiera poner en un casillero que cualquier persona que hace una crítica al gobierno es del partido contrario. Y la verdad es que nosotros rompimos completamente un paradigma en los mexicanos, porque cuando le echábamos a Peña Nieto, pues me decían que si yo era de Morena. Cuando hicimos una alocución respecto al caso de Felipe Calderón y la forma en que Margarita Zavala solapó aquella situación de la guardería ABC, pues todo el mundo pensaba que si yo era casi hijo de López Obrador. Y es que la gente todavía está acostumbrada al paradigma antiguo de que o estás en un cajoncito del PRI o en un cajoncito del PAN o PRD, etcétera, y no entienden que hay un proceso que la misma Constitución de México ubica al ciudadano en lo que es, el mandante constitucional. Entonces, efectivamente, Julio, esta anécdota que tú mencionas, la forma en que yo vi que reaccionó este pueblo de origen francés en el estado de Quebec, me dejó muy en claro que a ellos no les importa si el alcalde viene del Partido Laboral o del Partido Quebecois. El señor no hace su trabajo. Vamos a exigirle, porque para eso le pagamos. Y en ese sentido confirmó estas tesis en ese tiempo que me permitió conocer personalmente al doctor Jean Char, pero debo decirte, Julio, que yo empecé en el activismo ciudadano en agosto del 2009. Acababan de pasar las elecciones y un grupo de ciudadanos pues sentimos que había que usar una trinchera en la que no pareciéramos que estábamos luchando por un puesto público, sino por los derechos de la ciudadanía, construir ciudadanos. Entonces, este evento que tú mencionas, Julio, fue posterior, fue 3 años después. Bueno, no, diría que dos años. Ya iba a decir como Peña Nieto, fue menos, 2 años. Déjame insistir, Julio, perdóname, efectivamente, Gilberto. Michael Tannenbaum fue acuchillado en el sentido político de la palabra por el pueblo de Montreal y bueno, a mí esas expresiones me hicieron mucho sentido del trabajar que tenemos que hacer en México. Primero, para que la gente no considere que la única participación ciudadana es de mandadero de un partido, de mandadero de alguien que quiere ser mandatario. Y entonces ubicamos 3 personalidades. El que se siente mandante constitucional, Gilberto, que trabaja, paga sus impuestos. Gilberto, dame un segundo sí, antes de que... porque para mí es importante, y menciono el caso de Montreal, y de hecho la llamada que tuve con el diputado Javier Hidalgo, porque yo me gusta que la información que se publica, lo que se dice, se puede corroborar. En este caso, dices que el alcalde de Montreal fue corrido porque pues, se fue a un restaurante y gastó $120. ¿Qué alcalde fue ese? Porque yo no encontré por ningún lado esa historia. Mira, la historia la puedes encontrar en Google, en la serie de movimientos y presión social que hubo en Montreal contra Michael Tannenbaum. Porque el alcalde en el 2012
fue 11. Gerald Tremblant. 11. Él fue Gerald Tremblant, fue alcalde del 2002 al 2012 y renunció por corrupción ligado, algunos dicen, a la mafia, pero en ninguna instancia, en ningún ejemplo hay este caso de que dejó de ser alcalde porque se fue a cenar por $120. Y aquí, ¿y por qué insisto en esta anécdota que tú contaste? Porque quiero saber si lo que tú estás diciendo en el caso, y vamos a hablar de López Obrador, pues realmente está sustentado con hechos, y yo no encontré esta historia. Con todo gusto, Julio. Vas a ver que sí están sustentados en hechos. Ese fue el principio del fin de ese alcalde. Después se vino la inhabilitación de Ford, un alcalde de Toronto, por adicción al crack. Y yo lo viví de cerca y acepto lo que tú mencionas. A lo mejor puedo estar ahorita con los nombres porque fue una historia que platiqué en el 2012, probablemente, hace más de 9 años. Pero sí me tocó vivir el proceso de caída de ese alcalde que tuvo que renunciar después de una carrera política muy larga. Y sí, te agradezco me recuerdes el nombre, porque bueno, pues sí, puedo tener algún... Yo te voy diciendo lo que sí puedo asegurar y lo que no puedo asegurar. En este caso, fue el principio del fin del alcalde de Montreal, no tengas ninguna duda, y todo inició por ese proceso en donde el pueblo se fue levantando. Y claro, si el señor te roba en lo mucho, en lo poco te va a robar en lo mucho. Y efectivamente se encontraron líneas de corrupción en la parte de construcción, sobre todo de la obra pública. Ligado contratos que decían a la mafia de Montreal, y las autoridades de Quebec iniciaron una investigación. Déjame